Bien, desde hace mucho tiempo se ha estado hablando de la llamada carretera turística, que hoy día no es más que un camino vecinal. La carretera turística, que no es más que la carretera Luperón, que comunica a distintas localidades o entre Santiago y Puerto Plata, es una carretera con un panorama digno de mejor suerte. La bautizaron como turística cuando todavía se podía transitar por ahí. Y de alguna manera la gente que vive en comunidades entre Luperón y entre Puerto Plata y Santiago requieren la necesaria intervención de esa carretera. Estamos hablando de Pedro García, estamos hablando de Yásica, de Tubagua, estamos hablando de la cumbre de Juan Veras, estamos hablando de decenas de comunidades con una producción agrícola importante, pero cuyo tránsito se ve afectado porque la carretera Luperón ha estado sometida a abandono. Como es una carretera de loma, y aquí las carreteras no se les da mantenimiento, y mucho menos las carreteras de loma, esta, aunque debía aminorar los costos de transporte entre Santiago y Puerto Plata y viceversa, en lugar de eso lo que crea es un gran caos. Yo no sé qué es lo que la carretera Luperón requiere para que los distintos gobiernos pongan su atención en ella. No sé qué será. Si se han acostumbrado las autoridades a que sea la quema de goma, el desorden, lo que norme la atención de esos gobiernos frente a situaciones como esta. Se puede descartar que sea la falta de población, porque a través de la carretera usted puede ver distintos poblados y hay mucha gente que vive por la zona. Entonces se podría descartar que es la falta de población lo que hace y permite que los distintos gobiernos abandonen a esa carretera y abandonen la idea de un nuevo trazado, si es que el trazado actual tiene problemas de deslizamiento. Pues sencillamente lo que habría que hacer es un diseño nuevo para esa carretera. Incluso tengo la información de que existen diseños de trazados nuevos para esa carretera, pero bueno, es una carretera al norte del país. Mira, y las comunidades, los diferentes distritos municipales que quedan cercanos, tanto Yásica, que es parte de Puerto Plata, la parte también de Santiago, hablan de una merma de esos comercios, porque precisamente yo recuerdo transitar bastante por esa carretera, y las condiciones lo que ha creado es que simplemente las personas tomen la decisión de no irse por esa vía para Puerto Plata, porque es muy peligrosa. Te toma más tiempo, y los problemas que conlleva tú llegar allí, suponte incluso que empiece a llover. Sin estar lloviendo es ya difícil de transitar, imagínate con cayendo agua a cántaros. Son cosas ciertamente que le están afectando, porque las diferentes comunidades no tienen ese flujo de personas, ese flujo de vehículos que le representaría a ellos gastos, ya fuera en comida, personas que se interesan por algún tipo de productos, personas que tienen trabajos incluso informales en esa área. ¿Y por qué no los trabajos formales que hay allí? Porque había diferentes paradas y eso se ha ido, y la comunidad se está quejando precisamente porque se ha estado afectada directamente en el bolsillo. Mire, esta no son horas de estar recordando eso, pero las carnes fritas de ahí de la carretera Luperón, señores, sí, la carne salada frita, exquisita, pero más que eso, hay que pensar en la producción de café que hay en la zona. Hay toda una historia. Ahí está la finca, la llamada finca cafetalera ecológica, que no era más que la finca cafetalera del Ministerio de Agricultura,
para investigaciones de café, pero resulta que esa misma finca era la mansión de Trujillo, que como todas las propiedades se la quitó a un ciudadano que resultó que era uno de los norteamericanos que había construido la carretera entre Santiago y Puerto Plata. Esa carretera se abrió a pico y pala. Cuando la memoria de nuestros ancestros no alcanzan a ver mucho, eso se abrió a pico y pala desde los tiempos de Lilis, la ocupación norteamericana del año 16, fue a pico y pala que eso se abrió. Posteriormente pues hubo equipo mecanizado que le trabajó, pero hay que decir que aunque sobre la carretera hubo algunas regulaciones, como la que no debían transitar vehículos pesados, pero lo permitían, se colocaron militares tanto en Gurabo, Santiago, como en Yásica, en Puerto Plata, a la altura de Gran Parada, pero esos militares dependían mucho de lo que recibieran. Si había un pago, ellos se hacían de la vista gorda, permitían el acceso del tránsito, y esos militares se convirtieron en dueños de un peaje tanto en Santiago como en Puerto Plata. Había que pagar 2 veces a ese, es decir, no era un pago formal porque no era el Estado que lo estaba estableciendo, pero usted sabía que tenía que pagarle aquí en Gurabo a los militares y en Gran Parada a la salida en Puerto Plata, dependiendo de si usted iba de Santiago a Puerto Plata. Si el viaje era inverso, era pagarle en Gran Parada al grupo de militares que allá eran de la Fuerza Aérea y pagarle aquí en Santiago a los del ejército que estaban ahí. Felizmente esa patrulla militar creo que se ha quitado, por lo menos en Gurabo no la he vuelto a ver. En Gran Parada no sé porque no he vuelto a pasar por la carretera, hay que tener inclinaciones masoquistas para meterse a esa carretera. Ahora se ve mejor porque no ha llovido. El polvo y esas cosas, aunque atenuado, pero hace ver la carretera mejor. Señores, hay que ver cuando usted se mete a esa carretera después de una lluvia, cómo es eso. Porque además de que el drenaje de la carretera fue siendo ocupado por sedimento y las autoridades no hicieron nada, con lo que la carretera fue deteriorándose progresivamente, también se le permitió a padres de familia que construyeran encima del drenaje de la carretera. Y hoy usted va por la zona y se percata de que hay residencias construidas encima del drenaje, porque aquí se construye donde quiera. Y la falta de autoridad es eso y más. Usted puede construir donde le dé la gana en este país, donde le dé la gana, literalmente. Excepciones, evidentemente las hay, porque yo quisiera haber construido ahí frente al monumento, en el parqueo del Gran Teatro, yo creo que no me dejan, pero yo quisiera construir ahí en algún momento, montar ahí mi chinchorrito y vender lo que fuera. Pero bueno, ahí se construyó, ahí se hizo de todo, no se le dio mantenimiento al drenaje pluvial de esa carretera, y ahí está el resultado. Es lo mismo que ocurría, por ejemplo, en la carretera de Casavito a Constanza, del cruce de Bonao hasta Constanza. Es la misma situación, falta de mantenimiento. Entonces hay que construir una carretera nueva. Ojalá que haya la presión necesaria y suficiente y haya también la sensibilidad de los gobernantes para que la carretera Luperón, que repito, ahí no solamente la producción agrícola y pecuaria que existe, también hay una producción de ámbar en esa cordillera septentrional, que debía también ser regulada, porque esa es la otra parte. Ahí constantemente viven ocurriendo deslizamientos de tierra y perece muchísima gente porque lo hacen a pulmón o con unas bombas expeliéndole aire que no oxígeno. O sea, hay una serie de problemas que debía ponerse ciertamente sobre el tapete y buscarle solución a todo aquello.
Ojalá que se le preste atención a la carretera Luperón, la denominada carretera turística, que es otro de los abandonos ancestrales de nuestras autoridades en el país.